A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Bienvenidos hermanos, continuamos con estas catequesis sobre los sacramentos en la Biblia. Nos acompaña el Padre Mario Montes. Padre, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, buenas tardes y buenas tardes a todos que nos escuchan y que estamos muy contentos de participar y de hablar de la importancia que tienen los sacramentos en nuestra iglesia. Gracias. Hoy vamos a continuar con la Eucaristía. No primera comunión, seguimos con los buenos términos, ¿verdad? Primera comunión es solo el momento que ella es la Eucaristía. La palabra primera comunión es cuando por primera vez recibimos la Eucaristía, ¿verdad? La primera comunión. Pero el sacramento es Eucaristía. Eucaristía. Esta palabra es una palabra griega que significa acción de gracias o dar gracias. Ahora, ¿de dónde viene la Eucaristía? Vieran que la Eucaristía tiene toda una evolución desde el punto de vista bíblico. En primer lugar, comenzando con la celebración de la Pascua, que era la fiesta más importante que celebraba el pueblo de Israel en el tiempo en que fue liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. En segundo lugar, de la práctica de Jesús de comer con la gente, las comidas de Jesús con los pobres, los pecadores y los marginados. Después, aquello que conocemos muy bien por el Nuevo Testamento de la multiplicación de los panes, que aparece citada esta práctica de Jesús, este milagro, 4 veces en los evangelios. Y hay un evangelio en que aparece 2 veces. ¿Es diferente o es el mismo? En el texto de Mateo y en el texto de Marcos. Buena pregunta, Pedro. ¿Será distinta o será diferente o será una sola multiplicación? En la práctica pudo haber ocurrido una sola multiplicación de los panes. Lo que sucede es que luego el énfasis de cada uno de los evangelistas es teológico, ¿verdad? Entonces en un relato aparece esta multiplicación de los panes para todo Israel y luego una segunda multiplicación de los panes para los paganos. Luego tenemos la última cena pascual de Jesús, en la cual instituyó el sacramento de la Eucaristía, y finalmente cómo se celebraba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice que se le conocía como fracción del pan. Y luego un texto famoso de la primera carta a los Corintios que nos revela la celebración del sacramento en la comunidad de Corinto. Entonces, como vemos, Pedro, son diversos momentos que anteceden la Eucaristía tal y como la conocemos en el Nuevo Testamento. Bien, comencemos con la Pascua. La Pascua era una celebración importantísima en el pueblo de Israel. Sus orígenes los tenemos en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que por cierto, Pedro, es el texto de la primera lectura del Jueves Santo, que es la misa que se llama Missa in Cena Domini, traducido del latín, algo atuso al español, es la misa de la cena del Señor. Pues bien, en este texto tan conocido se nos cuenta que el pueblo de Israel, víspera de salir de la esclavitud de Egipto, fue convocado por Dios a celebrar la Pascua. Esa palabra significa paso, porque indica el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces está todo el ritual y está toda la teología del texto. Cuando se dice que escogieron un cordero de 1 año, que debían de comerlo al atardecer del día 14 de Nisan, es decir, el mes de marzo y abril, que si la familia era muy pequeña para comérselo, que citara también a la familia de los vecinos, que esa comida estaba acompañada no solamente del cordero, sino de hierbas amargas. Y se dice que había que comerlo deprisa porque era el paso del Señor, y finalmente se nos habla de que esa celebración sería memorial de la liberación de Egipto. No me voy a detener aquí con ustedes la evolución de aquella fiesta que era en sus comienzos una fiesta de pastores seminómadas que trashumaban con las ovejas y que luego se fundió con otra fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos. Eran 2 fiestas distintas,
una de pastores trashumantes y otra de campesinos que recogían las primeras espigas del trigo o de la cebada para esas fechas. No voy a hablar de la evolución de esta fiesta porque sería rato para hablar de ello, sino que era la fiesta más importante que se celebraba en los tiempos de Jesús. Ya en el templo de Jerusalén se adquiría el cabrito o el cordero para sacrificarlo en el templo y posteriormente llevarlo a la casa o a la familia en que había de comerlo. Entonces, dejando de lado la cuestión de las comidas de Jesús, que no es que no dejen de tener importancia, puesto que es un signo de la comensalidad del reino, de la apertura de Dios para todos los hombres y de ese Dios anfitrión, y de la multiplicación de los panes que también de alguna forma anticipan la Eucaristía, sí me voy a detener en uno de los relatos. Vamos a tomar al menos el texto de San Marcos, vamos a buscarlo, aunque en los 3 evangelios es mencionada la Eucaristía, Mateo, Marcos y Lucas. Dice: durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. En aquella cena, además de comer el cordero, en todo el intríngulis, como dirían los abuelos, no era una comidita así como el almuerzo nuestro que uno se lo come y ya se va, sino que era todo un ritual, toda una noche de compartir las copas de la Agadá, que se llama la celebración en hebreo, el cordero como tal, acompañado de hierbas amargas que le recordaban al pueblo de Israel las lágrimas derramadas durante los años de Egipto, y acompañado de los panes sin levadura. Solamente que Jesús le dio un sentido bastante distinto a aquella cena pascual que Jesús comió desde niño con sus padres, y ahora por los evangelios deducimos que fue la última en compañía con los discípulos. Entonces, pero es importante entonces mencionar esto, que sí era una cena completa, ¿verdad? Con el cordero y todo. Es que claro, uno se lo imagina nada más como con el pan. Sí. No, era todo el rito. No, era toda una noche, era todo un ritual, toda una fiesta. No nos atengamos a lo que, por ejemplo, Pedro nos presenta la hermosísima cena de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que aparece en nuestras casas. En todas las casas nuestras hay una santa cena de Leonardo da Vinci, que está presentada desde la perspectiva de las pinturas renacentistas, ¿verdad? Muy lejana a lo que se celebraba en Israel. Bueno, entonces el animalito se preparaba, se llevaba al templo de Jerusalén a inmolarlo, se regresaba con el animalito listo para la cena y comenzaba el ritual de preparación, ¿verdad? De toda esa comida que se prolongaba tal vez después de la medianoche, y que en ella participaba toda la familia, y el principal anfitrión y el que servía era el padre de familia. En este caso Jesús hace las veces de anfitrión. Toma el cordero, si es que lo tenía ahí, lo come, pero lo más importante es que Él es el cordero. Y toma uno de los panes ácimos y dice de ese pan: este pan es mi cuerpo. Y luego el último cáliz que se tomaba en aquella cena, que se llamaba el cáliz de la bendición, lo pasó a sus discípulos y dijo: este es el cáliz de mi sangre. Y San Lucas agrega en boca de Jesús: hagan esto en memoria mía. Es decir, que Jesús está instituyendo una nueva cena pascual a la que posteriormente se le llamó Eucaristía. Y aquellos alimentos que se repartían en aquella comida especial, que era la más importante de todo el año litúrgico de Israel, esa comida pasó a significar y a ser su cuerpo y su sangre. Entonces aquí tenemos la institución del sacramento de la Eucaristía tal y como la entiende la Iglesia. Posteriormente, ya en el libro de los Hechos... Padre, tal vez, perdón que lo interrumpa. Ajá. La diferencia entre hacer memoria y memorial. Ay, qué bueno, Pedro, que interrumpiera. Hacer memoria es recordar. Es decir, nosotros, usted y yo, nos acordamos que ayer hicimos tal cosa, ¿verdad? Que a lo mejor
nos encontramos con una persona especial y recordamos que nos tomamos un café con esa persona, pero desde ayer pasó a ser un recuerdo, algo que se quedó en nuestra mente. Memorial, en la perspectiva hebrea, que se dice zikaron, y en griego anamnesis, significa que aquello que se celebró se trae al presente con la misma fuerza de significado y de acontecimiento. Entonces, cuando dice en el libro del Éxodo, ustedes han de celebrar esta cena como memorial, no es un recuerdo de lo que hicieron al comerla por primera vez y salieron soplados. Dibujándolo en fábula, estamos en el templo, es una máquina del tiempo que nos transporta al momento en el que sucedió. Exactamente, pero con el efecto salvador que aquello tiene. La cena de la Pascua era una cena de liberación, recordando cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Eucaristía como memorial nos recuerda que aquello que hizo Jesús el Jueves Santo al instituirla es un sacramento por el cual nosotros celebramos el memorial o el acontecimiento redentor de Cristo que nos liberó del pecado. Entonces, aquello que Jesús hizo el Jueves Santo lo traemos al presente, no como algo que se repite, sino como acontecimiento que hoy sucede y que trasciende el tiempo. No vuelve a suceder. No vuelve a suceder. Entonces, cuando, por ejemplo, y eso lo podríamos ver más adelante, se habla de la Eucaristía como sacrificio, no es un nuevo sacrificio, es el sacrificio de la cruz que se hace presente en el hoy. Aquello que Jesús anticipó de su muerte y resurrección en aquella cena, hoy se trae al presente en la dimisión sacrificial de la Eucaristía. Pues resulta y resalta, como dice el dicho, los cristianos comenzaron a celebrarla después de la muerte y resurrección de Cristo. Y hay un texto muy bonito que usted y yo conocemos muy bien, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 44, que son como las patas, las 4 patas donde se asienta la práctica de la iglesia. La enseñanza, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Dice, asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, a la vivencia de la unión que nace de Cristo resucitado, común unión. No estamos hablando de comunión como entendemos en la misa, sí, ¿verdad? De la hostia no, sino de... Exacto, sino la comunión de vida y de bienes de aquella comunidad. A la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué era eso de la fracción del pan? Resulta que en la cena pascual y en todas las comidas de Israel, el pan se parte. Entre nosotros, cuando nos comemos un baguette, Pedro, ¿verdad que nos conseguimos un cuchillillo ahí con ciertos dientillos aserrados, ¿verdad? Y partimos aquel baguette. Eso no se hace en Israel. El pan se parte y se reparte. Porque aquella noche Jesús tomó pan, lo partió y lo dio. ¿Cómo era ese pan? Porque usted ve las películas y a veces es como una tortilla, queriendo asemejar la hostia que, bueno, por razones económicas se hace así. Claro, pero sí. Era un pan como era un pollo pan dulce, como... O sea, no, era, ¿qué? Como el que usan, en este caso, los del camino neocatecumenal, sí. Como una especie de tortilla, pero en este caso de tortilla de harina, ¿verdad? No se conocía el pan como lo tenemos nosotros, horneado en moldes, ¿verdad? Ni mucho menos, ese pan no se conocía, sino que era como lo que llaman los españoles, como una oblea grande, ¿verdad? Como si fuera una tortilla de maíz al estilo guanacasteco, nada más que en este caso es de pan, ¿verdad? Bien. Pero lo más importante es el gesto de la fracción, que esto también aparece en el acontecimiento de Emaús, ¿verdad? Que dice que Jesús, resucitado en este caso, se sentó a la mesa. Lo reconocieron al partir. Al partir el pan, muy bien. Así se le comenzó a nombrar a la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y hay, por cierto, una misa, así como lo ponen como subtítulo en la Biblia latinoamericana, en el libro de los Hechos, y es graciosísima. Quiero que la conozca, pero si es que ya no la conoce, en las Biblias latinoamericanas ponen la misa de Tróade. Tróade era un puerto del mar Egeo, y resulta que Pablo, regresando de su tercer viaje, se detuvo en Tróade.
Aquí está. Y yo lo llamo muy gracioso. Vamos a ver. Dice, Hechos 20, del 7 hasta el 12. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, ¿verdad? Pablo, que iba a partir al día siguiente, estuvo hablando con ellos hasta la medianoche. En la sala de arriba, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado a la ventana. Como Pablo se alargaba demasiado en su conversación, le entró un sueño tan profundo que, vencido por él, se cayó desde el tercer piso abajo y lo levantaron ya muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y, abrazándolo, dijo: «Tranquilos, que está vivo». Subió de nuevo, partió el pan y comió. Estuvo hablando hasta el alba y se marchó. Luego el muchacho lo trajeron vivo para gran consuelo de todos. Hechos 20, 7 al 12. Por eso no hay que dormirse en misa, porque al menos se cae usted. También cae y se puede malmatar, ¿verdad? Ojo por las homilías nuestras, queridos amigos sacerdotes, que la alargamos demasiado hasta tal punto que Eutico, como son más de uno, en nuestras asambleas litúrgicas se pueden dormir. Pues bien, notemos primer día de la semana, es decir, domingo. Eso da a entender que ya la Eucaristía se celebraba en domingo y no en sábado. O a lo mejor el sábado por la noche, que en este caso para los hebreos o para los judíos era el primer día de la semana. Pero notemos esto de la fracción del pan. ¿Puede la palabra fracción del pan designar una comida común y corriente, pero especialmente designa la Eucaristía? Nada más que habla también de que hay una enseñanza, no solo están comiendo por comer. Exactamente, a tal punto que Pablo, que le encantaba, me imagino, alargar su enseñanza, provocó el sueño de Eutico. Quién sabe si alguien más allí terminaría como este muchacho desmayándose del cansancio. Y lo gracioso es que Pablo dice que torta lo maté por hablar. Exactamente. Sí. Yo digo que es un pasaje muy bonito, muy llamativo y muy gracioso. Pero tiene algo muy bello, que toda Eucaristía tiene que comunicar la vida del resucitado, ¿verdad? De alguna manera, toda Eucaristía comunica la vida del resucitado, sí. Pero hay un texto que es, yo diría, famosísimo. Voy a buscarlo mejor en este texto. Sí. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Es el texto de la Eucaristía más antiguo que se conoce, ya que fue escrito por allí del año 55 o al 56 después de Cristo, incluso antes de la redacción de los Evangelios. No vamos a leerlo todo porque es un texto un tantito largo, pero sí. Pero sí es muy temprano, un poco más de 20 años después de la pasión de Jesús. Ah, sí, claro, cómo no, sí. Pero a nivel de celebración es el texto más antiguo que se conoce del sacramento de la Eucaristía, que incluso se redactó antes de que Mateo, Marcos y Lucas hicieron los evangelios. Exactamente, y esto que no he hablado de la Eucaristía en Juan, ¿verdad? Que no aparece, por cierto, la institución de la Eucaristía en Juan, y podríamos decir qué barbaridad, Juan que estuvo en esa cena pascual. Sí, que estuvo presente y no lo contó, pero no se preocupe, Pedro, que lo encontrará en el capítulo 6, ¿verdad? Para ir adelantando cosas, aunque no hay tiempo. Bueno, voy a nada más a ver cómo era la cosa. Dice San Pablo, Primera de Corintios 11, 23 hasta el 26. No voy a seguir con todo el texto completo porque no tendremos demasiado tiempo. Dice: yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que Jesús el Señor, en la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Pues siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. En realidad, el texto se prolonga hasta el versículo 34. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que en Corinto había una costumbre muy bonita, pero se prestaba para abusos. La gente acostumbraba, como en Costa Rica en los rezos, juntarse a comer, ¿verdad? Porque es verdad que
es el mejor momento para socializar. Exactamente, Pedro, muy bien. El resto, después de que ya pasa el resto de ánimas, el resto del niño y todo aquello. Se juntaban pobres y ricos a comer. Pero resulta que a veces, por diversas circunstancias, los pobres se quedaban de último y los ricos llevaban, igual que los pobres, comida para compartir antes de la Eucaristía. Esa se llamaba un ágape. Era una costumbre que tenían en Corinto de comer en comunidad, valga la redundancia, todos juntos. Pero Pablo se enteró de que muchas veces los ricos se adelantaban con su propia comida. Diría mi finada mamá, que en paz descanse, se daban las atipadas de comida y los pobres se quedaban sin comer. Entonces San Pablo les hablaba de ese abuso contra la Eucaristía. Eso ustedes lo pueden ver, pero con mucha calma, tal vez si les queda tiempo en casa, desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Yo me ceñí al relato de la institución de la Eucaristía. Entonces, antes de la Eucaristía, como comunidad existía esta costumbre, pero se prestaba para ciertos abusos. Y además, como se nos cuenta en la primera de Corintios, era señal de la división que existía entre los cristianos. Entonces San Pablo, con razón o a razón de este abuso, habla de la comunión con Cristo en este caso del sacramento de la Eucaristía. Y nos recuerda, eso que usted hace un ratito preguntó, Pedro, que la Eucaristía es recuerdo y actualización de la muerte de Cristo, que se dice en hebreo sicarón y en griego anamnesis, de un suceso pasado, pero cuya presencia y eficacia llega hasta el presente. Luego, anuncio de la muerte del Señor, acontecimiento actual gracias a la cual vive la comunidad y fundación de la nueva alianza. Pero notemos que aquí habla, igual que en los evangelios, del cuerpo y de la sangre de Cristo, es decir, de la persona de Jesucristo entregada como alimento. El cuerpo es la persona, la sangre es la vida, desde la perspectiva bíblica. Nosotros a veces entendemos el cuerpo de manera, no sé si llamarlo muy carnal, Pedro, desde lo físico, ¿verdad? Sí. Y la sangre la entendemos como ese líquido que circula por nuestro cuerpo, las venas y las arterias, pero en la perspectiva bíblica no es así. Pero tiene un poco de lógica, digamos, si uno la razona bastante, y pues sí, el cuerpo no vive si la sangre no está ahí dando vuelta, ¿verdad? Porque la sangre es vida, ¿verdad? Entonces, sí, cuerpo y sangre, que son dos partes de Cristo, que no son dos partes en sí, sino uno solo en Cristo, significa su persona. Entonces, aquí tenemos ya un último texto, por decirlo de alguna manera, donde se enfatiza ese momento en que la iglesia primitiva celebraba este sacramento. Naturalmente, con el paso del tiempo, la interpretación de este gesto de Jesús del pan y del vino, que ya sabemos que son su cuerpo y sangre, ha tenido diversas formulaciones y en especial aquello que se llama la transubstanciación, cuando los católicos sabemos que aquel pan deja de ser pan y aquel vino deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso se llama en la dogmática transubstanciación. La sustancia del pan y del vino pasan a designar la sustancia o lo esencial del cuerpo y de la sangre del Señor. Se llama transubstanciación en la teología eucarística. Padre, ¿qué le parece si el próximo programa pues continuamos hablando de la Eucaristía? Porque siento que se nos quedan los de San Juan, todos los relatos de yo soy el maná vivo bajado del cielo. Claro, perfecto, Pedro, sí. Podemos, digamos, hablar un poquito de la multiplicación de los panes, que son un anticipo del sacramento de la Eucaristía. Y podemos averiguar por qué San Juan, diría yo, descuidó algo tan grave, el no contarnos la institución de este sacramento. Pero por adelantar, viera que no se descuidó. Habrá que ver en dónde Juan nos cuenta este sacramento y cómo fue instituido. Y también podemos profundizar en este concepto de la transubstanciación, porque sí sé que es difícil de comprender. Perfecto. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Entonces ya saben, la próxima semana continuamos hablando de la Eucaristía. Bendiciones. Feliz tarde.
Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas.